Estamos en vivo. Buenos días amigos, el día de hoy tenemos a una especialista en el área de urología pediátrica, la doctora Jenny Arboleda. Agradecemos a Fenedif y a Heredity por permitirnos estar una vez más con todos ustedes en nuestros temas de salud y discapacidad. Le damos bienvenida a la doctora. Por favor, si nos puede contar un poco de usted. Ok. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Jenny Arboleda. Mi formación empecé en la Universidad Nacional de Loja como médico general. Luego hice cirugía pediátrica aquí en Quito, en la Universidad Internacional del Ecuador. Hice una alta especialidad en urología pediátrica en Barcelona, en la Universidad de Barcelona y el Hospital San Juan de Dios. Hice después el tema de trasplante renal en Argentina y la parte de urología robótica en Inglaterra, con una recertificación en Estados Unidos para poder brindar la mejor atención a los pacientes pediátricos. Bienvenida, doctora. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y que forma parte de muchas personas que tienen discapacidad, como es la vejiga neurogénica. Primero, nos gustaría, para que las personas que se encuentran del otro lado sepan qué es esto de la vejiga neurogénica, si pudiésemos hablar un poquito respecto al concepto de esto. Yeah. Bueno, en términos generales, la vejiga neurogénica es que la discapacidad que no puede funcionar adecuadamente la vejiga. O sea, normalmente la vejiga se llena y se vacía, y ese es el ciclo que va a cumplir toda la vida. Pero cuando tenemos una situación específica, como por ejemplo una malformación congénita, como es el mielomeningocele, que es la apertura de la espaldita que no se cerró correctamente durante la formación, es una de las principales causas de vejiga neurogénica y obviamente también de discapacidad. Aunque ahora ya haciendo el cierre primario hay una mejora motora, o sea que puede caminar el paciente, pero a nivel urológico, según los estudios, se mantiene de la misma manera. Este problema de la vejiga neurogénica es la imposibilidad de vaciar correctamente su vejiga y por ende va a mantener la orina adentro, va a predisponer a infecciones de vías urinarias, a que haya retención urinaria y por ende haya una situación que se llama reflujo, que es esto, que la orina de la vejiga se va hacia los riñones. Esto tiene un principio básico que es el cateterismo. Si nos montamos a los inicios del cateterismo fue pues descritos desde los papiros egipcios realmente. Entonces está muy antiguo el tema de vaciar la vejiga cuando tienen este tipo de problemas. Y sí es cierto que es algo adquirido, pero también, o sea, congénito, pero también puede ser adquirido por un accidente, alguna situación específica a nivel de médula espinal. El paciente se queda con esa incapacidad de poder vaciar correctamente su vejiga. Justamente yendo a la parte de los orígenes. Y ahí, dentro de las discapacidades, pues, están las discapacidades que pueden ser congénitas por problemas genéticos, cuestiones de infecciones perinatales, prenatales, que pueden llegar a afectar el desarrollo normal del sistema nervioso central. ¿Cómo se la dividiría o cuáles serían las discapacidades que tendrían más riesgo de desarrollar este tipo de condición de vejiga neurogénica? Bueno, la vejiga neurogénica puede ser de origen central, que es lo que tú decías, infecciones virales que se dan durante la gestación, como puede ser el más común de todos, el citomegalovirus, y esto que hace que haya una microcefalia, o sea, una cabeza más chiquita, y también afecta directamente a la infección perinatal, pero también se da por la asfixia al momento del nacimiento. Entonces también puede suceder que sea, como yo les decía, o congénito o adquirido al momento del parto. Y el tema del otro que me decías, que puede ser, como les dije, periférico, o sea, que lo adquirió durante la formación igual, o sea, que la columna del bebé no se cerró correctamente y por ende el bebé nace con la médula espinal expuesta, ¿sí? Ahora con lo que hemos hecho y en Ecuador también se está haciendo lo que es el tratamiento intraútero de estos pacientes con una mejoría, como les dije, en la parte motora. Sí se ve mejoría, pero en la parte urológica no hay la mejoría. Este problema, si hablamos ya en la parte prenatal, ¿cuáles serían las entidades que más riesgo tendrían? ¿Y hay alguna manera de ya ir sospechando que puede cursar con esto al momento del nacimiento? ¿O qué condiciones, por ejemplo, como tú decías ahorita,
se puede hacer cirugías ya en la etapa prenatal, ¿no? Durante la etapa fetal. ¿Cuáles serían estas condiciones que se podrían ya operar? ¿Y qué otras condiciones, como una de ellas, tú mencionaste el citomegalovirus, me puede a mí decir, entonces una vez que nazca mi bebé, pues aparte de llevarle al pediatra, yo tengo que ver si también acudo al urólogo pediatra? Ya, bueno, aquí hay una variedad enorme. Vamos a empezar con la primera que tú decías de los pacientes que tienen durante la gestación. Las mujeres tienen ciertos exámenes que se deben realizar y ahí ya va a salir, qué sé yo, cualquier virus positivo. Si eso sucede, pues tienen que estar con su ginecólogo, ver esto y ya ir a la par con el urólogo pediatra porque es una posibilidad que el niño tenga esa situación específica. En cambio, la parte anatómica, como es el tema de la disrupción a nivel de la médula espinal, no solo se trata de eso, también hay otras malformaciones como la malformación anorectal, esto que es en palabras sencillas, que el bebé, el intestino grueso no termina de evacuar, sino que se queda más arriba y el bebé nace sin anito, o sea, nace pero no tiene el anito formado, ¿sí? Entonces otra situación que nos lleva a esta parte específica. Y hay muchos niños que nacen con una situación específica que se llama agenesia del sacro. El huesito que está al final de la columna, al examinarle no está o está parcialmente formado, que se llama un hemisacro, o sea, solo está a la mitad y la otra mitad no se formó. Entonces son situaciones específicas que debemos tomar en cuenta en estos pacientes. O sea, ya dentro del diagnóstico prenatal, durante las ecografías, ya le dicen, mira mami, veo algo específico, mira aquí veo una burbujita a nivel de la médula y esto nos puede llevar a sospechar en que tenga una vejiga neurogénica, un mielomeningocele, y entonces ahí ya no actúa solo el ginecólogo como tal, está el neurocirujano y está el urólogo pediatra. Como tal, es un equipo el que va a recibir a ese bebé y obviamente el pediatra que tiene que estar de ley en la cabecera del niño, sí, porque son las evaluaciones periódicas que nos van a ayudar a esto específico. Pero si está embarazada, se tiene que hacer todos estos chequeos y sospecharlos. Si su pediatra, si ginecólogo le dice, mira, tiene esto tu bebé. Otra cosa específica que a veces se ve es el desarrollo en el cerebrito de algo que se llama el cuerpo calloso. Es una parte específica del cerebro que muchos niños tienen algo que se llama agenesia del cuerpo calloso. Y eso también nos va a predisponer a estas patologías. Cualquier malformación que haya a nivel de la cabecita o que afecte el desarrollo del cerebro del bebé o el desarrollo de la médula espinal nos va a llevar a tener una vejiga neurogénica. Cuando hablamos de que si se logran diagnosticar sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con la formación de la columna y médula espinal, ¿qué condiciones son susceptibles de tratamiento? En este caso, cirugía. ¿En qué condiciones se puede hacer una cirugía durante la etapa prenatal? ¿Y desde qué semana ya se la podría realizar? Y por otro lado, ¿qué grupo de médicos son los que tendrían que hacer este tipo de intervenciones? Ok, el tema específico que se realiza ya en el país, el tema del mielomeningocele, la corrección del mielomeningocele. ¿A qué edad gestacional? Está entre las 22 a 26 semanas, es más o menos el segundo trimestre de embarazo. ¿Qué personas actúan en esto? Está el ginecólogo, el terapista, el genetista también, el cirujano, el urólogo pediatra y el neurocirujano. Como ven, es un equipo grande de médicos que atendemos a este tipo de pacientes. ¿Cuál es el objetivo de atenderlos de manera precoz? Porque se ha demostrado en estudios, uno de esos, el Mons, uno de los pioneros en este tema, que mejoran, como les decía, la parte motora. Muchos niños que nacían con esta patología específica sin corregirse, pues no podían caminar y tenían que utilizar silla de ruedas. Pero desde que se empezó a hacer eso ha disminuido porque ha mejorado muchísimo el tema de la parte motora del paciente, o sea, tiene movilidad en las piernas, etc. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene que ser seguido de por vida una vez que tiene esa cirugía, tanto en la parte prenatal como en la postnatal, ¿sí? Porque en la prenatal está ayudado por el equipo de ginecólogos e intervencionistas que hacen este tipo de cirugías, pero después de eso viene la atención específica del niño. O sea, somos un equipo que va a lo largo de la vida del paciente. Justamente los efectos de cierre del tubo neural, que se llama todo este conjunto de condiciones dentro de las cuales se encuentran, principalmente estas que tienen que ver sobre todo con el desarrollo
y el cierre normal de la parte vertebral, la exposición de la médula espinal, que era parte de lo que tú mencionabas ahora, es una de las que más prevalencia tienen con el desarrollo de este tipo de condiciones. Yendo un poco más allá, una vez que supongamos que ya han pasado toda esta etapa, no se ha logrado hacer una cirugía en la etapa prenatal, estamos ya al momento del nacimiento, en este periodo que se llama el periodo neonatal. ¿Cuál es el mejor momento para poder intervenir desde la parte urológica, sobre todo en estas cuestiones que engloban los defectos de cierre del tubo neural? Bueno, esto es algo bastante común porque no todos los pacientes se realiza un diagnóstico prenatal. Entonces muchos bebés nacen con este miel meningocele que les decía que es como una burbujita que cubre, pero cuando esta se rompe se expone directamente la médula espinal. Lo ideal es el cierre lo más temprano de ese defecto. Una vez que tiene el cierre por parte del neurocirujano pediatra, el urólogo pediatra sigue a la par de ese niño y el neurocirujano de la misma manera. Porque acordémonos que esta patología no viene sola, esta patología viene asociada con una malformación en la cabecita que la tienen muchos de estos niños, que es la malformación de Arnold-Chiari, ¿sí? Muchas veces es tan grande que impide muchas de las movilidades de los pacientes. Y últimamente tuve a un niño que le operaron de su cabecita, del Arnold-Chiari, y mejoró muchísimo, tanto la parte motora, y estoy evaluando a ver si hubo mejora en la parte urológica. Pero sí hay cambios que han ido presentándose con una actuación oportuna, diagnóstico y actuación oportuna en la parte quirúrgica de neurocirugía para la intervención urológica, porque todo va a depender de cómo vaya cambiando la parte de la vejiga neurogénica, porque el niño, como ustedes saben, está en desarrollo, pues va a ser una vejiga neurogénica que esté siempre en cambio, o sea, va a ir modificándose, no se va a quedar de la misma manera. Entonces cualquier intervención que nosotros hagamos, pues es necesario. Aquí hay algo importantísimo, que una vez que ya nace el bebé, empezamos con algo que se llama cateterismo limpio intermitente. Acordémonos que era la vejiga neurogénica, la incapacidad de que se vacíe por sí sola. No estoy diciendo que no va a haber escurrimiento de orina, sí sale orinita, y eso es lo que muchas veces muchas mamitas, muchos médicos, colegas nuestros, dicen, no, pero sí orina, pero por escurrimiento. Si usted después de eso hace el eco, se va a dar cuenta que va a quedar residuo, y ese residuo es el que nos lleva más adelante a la patología de la vejiga neurogénica. Entonces es importantísimo hacer el cateterismo limpio intermitente, que si tenemos igual una forma específica de hacerlo, con unos catéteres específicos de hacerlo, porque va a ser de forma continua. Imagínense hacer un cateterismo cada 3 horas, que son las micciones, o cada 2 horas, dependiendo del caso, cada vez, durante todo el día, durante todos los días. Si lo hace con una sonda incorrecta, va a lesionar la uretra. Justamente hay esta imposibilidad para poder orinar adecuadamente, ¿no? Y como bien tú decías, en muchas de las ocasiones terminan orinando, pero por rebosamiento. Si se pierde esta capacidad de, una vez que la vejiga está llena, de poder vaciarla, en este caso, neonatos, niños, ¿cuáles serían los síntomas por los cuales los papás se pudiesen dar cuenta de que no está orinando adecuadamente? Porque puede dar estas cuestiones del rebosamiento. ¿Qué nos puede indicar, o qué los papás tienen que ver en la casa y decir, esto pues no está bien? Y sobre todo cuando son papás primerizos, porque no tienen la experiencia de los hijos previos, ¿no? Bueno, como les decía, una vez que ya tienen ese diagnóstico, tiene que ser visto por el urólogo pediatra. Pero digamos que no hay en el lugar donde ustedes viven esto, pues el niño va a orinar no con la misma fuerza, el chorro misional. Acordemos que si es varoncito va a ser como una piletita, con la fuerza para orinar, y no va a quedar goteando. Una cosa. Otra cosa es que la vejiguita en los niños es abdominal, entonces va a verse como un globito aquí, como hinchadita la parte de la vejiga, y eso es porque está orinando solo por rebosamiento, toda la orina se queda adentro. Entonces son situaciones que quizás se puedan dar cuenta los papis cuando les están bañando a los niños, o estas cosas específicas que hacen a sus hijitos. Es esa una situación específica. Según van creciendo, también se presentan otras situaciones, como por ejemplo, no hay control de esfínter. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que ya tiene 5 años, el niño continúa haciendo lo mismo. O también hay el tema de que se les escurre la popó, o sea, no tienen el control para decir, ok, este no es el momento de hacer popó, y hay escurrimiento de heces durante ese proceso.
Entonces es importante que como papás estén pendientes, porque acordémonos que el pediatra va a estar diciéndoles cuáles son los hitos del desarrollo o cuál es la forma de decir que mi hijo está desarrollándose correctamente. Y eso es lo importante de los controles periódicos con el médico pediatra, porque le va a decir, ok, a los 6 meses tiene que hacer esto, sostener la cabecita a los 2 meses, etcétera. Todo eso ustedes tienen que darse cuenta como papitos, ¿sí? Y si no lo saben, preguntar. Nunca está de más preguntar, mira, está haciendo esto mi bebé, ¿es normal? ¿No es normal? Y cosas de este estilo. No tomarlo como que fuera normal todo, porque no es normal muchas de las cosas. En ocasiones cuando presentan ya desde la etapa prenatal alteraciones como justamente estos del mielomeningocele, todas estas alteraciones, en ocasiones pueden llegar a presentar también alteraciones anatómicas del tracto urinario. ¿Qué tan frecuente o qué tan protocolizado estaría cuando hay estas alteraciones del cierre del tubo neural el evaluar otras anomalías en otros órganos, dentro de ella el sistema urinario? Y si aquí les hacen esto a todos los niños o netamente esto depende del urólogo pediatra quien se va a encargar de esto. O bueno, cuando llegamos a genética nosotros siempre vemos pues que exista todo este conjunto de posibles alteraciones en otros sitios, ya que se sabe que siempre que existe una malformación congénita mayor, existe una posibilidad de que también estas malformaciones se sitúen en otros lados. Entonces, cuando se sitúan en otros lados ya hablamos no de una malformación aislada, sino ya hablamos de síndromes específicos. Uh-huh. ¿Qué tan frecuente es, aparte de los defectos de cierre del tubo neural, en relación a, por ejemplo, trastornos neurológicos o musculares, miopatías congénitas o niños hipotónicos, niños que están en sus primeros meses en las unidades de cuidados intensivos, no pueden respirar, están con un respirador y luego cuando finalmente logran ser dados de alta, pues no van cumpliendo esto que se llaman hitos del desarrollo, ¿no? Es decir, no sostienen la cabecita cuando tienen que sostener, no gatean cuando tienen que gatear y todo esto va mucho más retrasado. Se podría ahí también pensar en el desarrollo de una vejiga neurogénica o en otras condiciones relacionadas al aparato urinario. Ya, bueno, lo voy a dividir en dos partes. La primera parte es que todo está protocolizado, o sea, todas las guías internacionales nos indican qué es lo que tenemos que ir haciendo, o sea, no es, por decirlo de alguna manera, antojo del urólogo pedir tal o cual examen. El examen primario, el más básico de todos, es el eco renal. Reno vesical, siempre se ve los riñoncitos, la vejiga. Si eso me demuestra alguna dilatación, vamos al inmediato superior, que es la uretrocistografía, que es un examen que es un poco invasivo, que se denomina, se mete la sondita por la uretra y esto lo hace un médico especialista en radiología, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, como les dije, no es un solo médico el que ve, es un conjunto de médicos el que tiene que ver al paciente y ese conjunto de médicos sacar lo mejor de ese niño. O sea, que esto ya está protocolizado. Incluso intentamos hacer una clínica o un lugar específico dentro del Ministerio de Salud Pública para que sean atendidos esos pacientes con vejiga neurogénica. Porque en otros países donde yo me formé, como les dije al principio, se veía de esa manera. El paciente con la patología llegaba al hospital y estaban todos los médicos que tienen que verlo para atender a ese paciente. En nuestro país es completamente lo contrario. Viene el lunes para un médico, el martes para otro médico, y así el paciente está de médico en médico durante toda la semana. En sí, el mejorar esa situación específica en la parte pública mejoraría muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Acordémonos que la patología tiene una forma natural. Si es que yo no pongo un stop, va a continuar. ¿Cuál es la forma natural de esta patología? Como les dije, la vejiga neurogénica no puede vaciarse por sí sola, entonces hace fuerza para poder salir la orina y empieza a suceder algo específico que es el reflujo vesiculolateral, que ya les comentaba, que la orina en vez de ir hacia abajo va hacia arriba y empieza a dañar los riñones con infección de vías urinarias por el mismo golpe del agua y eso me lleva a que la patología como tal, que es la vejiga neurogénica, me lleve a insuficiencia renal. La insuficiencia renal en términos sencillos es que los riñoncitos ya no hacen su trabajo y tiene la persona que hacer diálisis o hemodiálisis, que es la sustitución mecánica de cambiar para que esa sangre saquen todos los residuos que no sirven y que pueden matar al paciente y cambiar por sangre nueva, en pocas palabras, limpiarla, lo que hacía el riñón previamente, hacerlo a través de una máquina. En general, y aquí es algo importante que quería comentarles, es que este
tiempo es variado, no hay algo específico. Hay niños que entran en insuficiencia renal desde muy tiernitos, meses, que nacen con un solo riñón, cosas de ese estilo. Otros niños que van pasando el tiempo y desarrollan la insuficiencia renal, que se dio a los 5 o 7 años. En nuestro país, a pesar de que es un trabajo muy duro el tema del trasplante renal, porque es muy poco reconocido, pues se tardan muchos años en que el niño que tenía 7 años, 12, 13 años después es trasplantado ya como un adulto, pero con una patología de base que no fue solucionada. ¿Qué significa eso? Que su próximo riñón a ser donado, que en Ecuador se hace por donante cadavérico, pues pueda perderlo antes de lo que el resto de personas tengan por la misma situación. Entonces son cosas específicas que tienen que ser tratados por especialistas específicos. Si tienen alguna situación de estas, por favor acudan a tiempo, no esperen llegar a la insuficiencia renal para ahí sí buscar la situación. El cómo solucionar, porque la solución de una insuficiencia renal, dependiendo del estadio, pues efectivamente va a ser el trasplante renal. Y no es una solución de por vida, sino es una solución por un tiempo. Y luego tendrá que hacerse un nuevo trasplante, por lo que les digo que eso empieza desde muy niños y tiene que retransplantarse. Entonces son situaciones que podríamos evitarlo si lo hacemos desde el principio, o sea, diagnóstico prenatal, está dentro del útero de la mamita, hacemos el diagnóstico e inmediatamente continuamos con todo el protocolo, que como les dije, ya está todo protocolizado, o sea, se hace de esta manera, a tantos meses esto, la gamografía a tal edad, etcétera, para proteger la función del riñón. Siempre que llegan los pacientes conmigo, les explico que lo principal, nuestro objetivo principal es la protección del riñón, para que no terminen en insuficiencia renal. Mientras más podamos alargar ese periodo en el que el niño necesite reemplazar su vejiga o reemplazar sus riñones, es importante eso. Ahora yo les toqué un tema de reemplazo de vejiga. No es que la vamos a cambiar. Bueno, ahorita actualmente sé cómo, pero está en otros países, actualmente en el nuestro no todavía. Pero sí se hace lo que se llama ampliación vesical. O sea, acuérdense que la vejiga empieza a luchar mucho para tratar de sacar la orina, pero como no lo logra, empieza a hipertrofiarse. Y luego empieza a reducirse de tamaño, a hacerse pequeña, 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 y la capacidad vesical es menor, y el niño ya no puede orinarse, los riñones siguen produciendo orina, pero ya no tiene dónde almacenar. Nos toca hacer lo que se llama ampliación vesical. Y esa sí es una cirugía no compleja, pero sí tiene muchas situaciones específicas para el paciente. Tiene que ser mucho más estricto, entre comillas, porque se supone que esto lo hacemos desde que nace. Entonces el paciente ya tiene que ser natural en él hacerse el cateterismo. Va al baño y se cateteriza. ¿Sí? Es mucho más fácil hacer o enseñar esto cuando son niños, porque por ejemplo, si tomamos ya un niño, pongamos una edad 12 años, ese paciente nunca se cateterizó, va a haber resistencia incluso de los propios papás al hacer ese cateterismo, ¿sí? Pero cuando finalmente entienden que eso es parte de su vida y que necesitan vaciar su vejiga, pues llevan una vida normal, ¿sí? El otro tema que me topaste fue el tema del protocolizar, que sí existe, está todo guiado. Está el otro tema de las otras situaciones específicas del niño hipotónico y de todas estas cosas. Sí, acuérdense que les decía que cualquier malformación, cualquier situación que pase a nivel de la cabecita, lo tan comúnmente denominado hipoxia cerebral, o sea que se asfixió en el nacimiento, puede llevarme como secuela una vejiga neurogénica, ¿sí? Pero también hay los casos extremos que son prematuros extremos, o sea, son bebés demasiado pequeñitos que nacen y que se los tiene que ir vigilando y viendo cómo va el vaciado de esa orina del niño. Sí, hay muchos niños que sí efectivamente se quedan con eso porque no tienen un solo síndrome, una sola malformación, perdón, sino tienen varias malformaciones en las que ya se convierten en niños polisindrómicos, tienen más cosas que pueden ir dañando al riñoncito de ese bebé. Hace un momento hablabas de que se puede sobrepasar por la capacidad de almacenamiento de la vejiga. En los niños, ¿cuál es la cantidad normal de orina que un niño que no tiene ninguna condición acumula para ya tener el deseo, poder llegar a vaciar su vejiga? ¿Y hasta cuánto puede llegar a llenarse estas vejigas en las personas que tienen esta vejiga neurogénica y producirse este rebosamiento? Y si eso, justamente, esta es una de las causas por las que puede provocarse un daño en el riñón, ¿no? Sobre todo por reflujo, es decir, cuando la orina regresa por los, en este caso los ureteres, los conductos que van a conectar los riñones con la vejiga y en este caso pues producirse una lesión que puede ser prevenible.
¿Cuál serían o cuál es la capacidad normal? Y otra cuestión ahí es la cuestión de la hidratación, ¿no? Porque capaz puede haber personas que dicen, bueno, pues si el problema es que se va acumulando mucha orina, pues yo puedo dejar de darles líquidos, no puedo dejar de darles líquidos para que sepan esto las Ya. personas que nos están Ya, viendo. está bien. A ver, la capacidad vesical en la edad pediátrica tiene mucho que ver con la edad. Vamos a poner un ejemplo de un niño de 8 años. Se hace una fórmula específica y más o menos son 210, 240 cc más menos 3. Entonces, ¿qué significa? Que si tengo un niño normal, ese es su volumen urinario correcto. Pero si tengo un niño que tiene esta patología, como les dije, y empieza a disminuir la capacidad vesical porque el músculo empieza a engrosarse. Al engrosarse el músculo disminuye la distensibilidad de esta vejiga. El estudio hidrodinámico me ayuda a determinar esa distensibilidad, esa capacidad urinaria. O sea, por eso les dije que hay estudios especiales que se empiezan a solicitar incluso desde el nacimiento, a los 6 meses, etcétera. Y entre esos, uno de los que tengo que rescatar muchísimo en vejiga neurogénica es el estudio hidrodinámico. ¿Por qué se me dice? ¿Sabes qué? La capacidad vesical es tanto, tiene una muy mala acomodación, o sea que ya no se acomoda la vejiga al volumen urinario. La presión de fuga, ¿qué es esto? Que ya cuando tengo cierta presión empiezo ya a dañar los riñones. Si está sobre 40 es una presión muy alarmante en la que tengo que hacer algo para bajar esa presión. Hay medicamentos, hay cirugía, hay muchas cosas que puedo hacer en el paciente para disminuir ese riesgo a nivel de los riñones. Entonces es importante que podamos nosotros seguir ese ritmo, esa situación específica en los pacientes. Otro tema que topaste, que sí, en el problema es el vaciado, no le doy agua. Pues si no le damos la suficiente cantidad de agua, que esto también tiene que ver en términos generales entre 1,5 litros y 2 litros, si es que no le doy, empiezan a sufrir igual los riñones, porque acordémonos que todo funciona a través de eso. Si no tomo líquidos, no puedo evacuar las situaciones que tenga es que siempre estamos produciendo desechos y esos desechos salen a través de nuestra orina. Entonces, si no le doy agua a mi cuerpo, pues estoy reteniendo esas situaciones que no tienen que estar en mi organismo. Entonces, tenemos que tomar la suficiente cantidad de agua, vaciarla y seguir, porque acordémonos que somos organismos vivos, siempre necesitamos estar en movimiento. Es importante tomar la suficiente cantidad de agua, no podemos dejar de tomar líquidos. Cuando hay este problema de la vejiga neurogénica, ¿existe alguna clasificación hay algo que justamente que con el tiempo, tú decías, se puede llegar a achicar? ¿Está pequeñita? Sí. A ser pequeñita. ¿Por qué puede suceder esto? Y justamente cómo serían o cómo se clasificarían este tipo de vejigas. Ya. Y si esto tiene alguna cuestión que ver con la clínica que presenten, con el origen de cuál es la causa de la vejiga neurogénica. Ok, bueno, la clasificación, hay muchas clasificaciones, pero en términos sencillos hay una clasificación que se llama vejiga de alto riesgo y vejiga de bajo riesgo. ¿Por qué trataron de reducir al máximo esto? Porque necesitamos ser prácticos cuando vamos a trabajar con este tipo de pacientes, porque se trata de determinar el paciente de alto riesgo para someterle al tema de más intervención para que proteger al riñón. El paciente de bajo riesgo va a haber generalmente estos niños que tienen el esfínter abierto, ¿sí? Entonces, si está escapando la orina todo el tiempo, no va a tener riesgo de que afecte a los riñoncitos. Pero si no está escapando la orina, tiene un esfínter demasiado apretado con una contracción demasiado alta a nivel de la vejiga, y esa clasificación, ¿quién me la da? El estudio hidrodinámico, que es el estudio que les dije al principio. Tiene 8 clasificaciones básicas, pero se las reducen esas 2 que les acabo de comentar para tratar de proteger a los riñones. Y cada una de esas 8 subtipos de vejigas neurogénicas se tienen que tratar de manera diferente. O sea, cada una tiene una forma específica de tratamiento. La que tienen en común casi todas es el cateterismo limpio intermitente, que es el que empezamos. La medicación se la va dando según vaya presentándose la situación de cada paciente. Si el niño con vejiga neurogénica presenta reflujo, no es lo mismo que tratar a un niño sin vejiga neurogénica con reflujo, porque al reflujo vesicoureteral a un niño que no tenga vejiga neurogénica, el tratamiento está indicado desde el grado 3, 4 y 5. El reimplante ureteral, que es también quirúrgico, se lo hace de diferente manera. ¿Por qué? Porque acordémonos que esa vejiga es el problema de todo esto. Entonces la vejiga empieza a engrosarse y entonces trabajar con las mismas técnicas es un poco complicado porque va a volver a refluir. Si no trabajo vejiga, voy a volver al problema de base, ¿sí? Entonces es importante
el que cuando tengamos ya este diagnóstico podamos acudir al neurólogo específico, porque cada especialidad tiene algo específico que tratar en el paciente, pero en conjunto tratamos al paciente para futuro. Había un caso que vimos contigo, que es una nena que nació aparentemente con una parálisis cerebral infantil y la tuvieron así durante muchos años. Empezó con infecciones de orina, muchísimas, muy recurrentes, operaron por reflujo, el reflujo volvió a suceder, o sea, volvió a replicarse. Se empezó a estudiar a esta paciente, se empezó el tratamiento de esta paciente, se hizo un estudio genético en el que intervinieron ustedes y el diagnóstico fue un síndrome bastante único, por decirlo así. ¿Pero por qué? Nosotros invitamos a pensar en estos diagnósticos, que no todo niño que no puede caminar o que no puede avalar le podemos denominar parálisis cerebral infantil. Tenemos que investigar qué otras cosas tiene para poder hacer un estudio genético y determinar qué síndrome realmente tiene. Y ahí sí, como se dice, hacer una medicina de precisión, que actualmente es a lo que estamos enfocando. Justamente, muchas ocasiones los embarazos que vienen ya con cierto tipo de problemas durante esta etapa perinatal, ¿no? Donde pueden haber infecciones, puede haber trastornos hipertensivos, problemas de diabetes gestacional o madres que tienen distiroidismos, pues puede llevar a que estos embarazos pues sean un poco más de mayor riesgo y igualmente pues esto lleva a que el parto pues tenga también un mayor cuidado para poder evitar justamente todo este tipo de complicaciones que se pueden dar. Una de ellas pues es el sufrimiento fetal, que lleva en ocasiones a hacer cesáreas de emergencia, y ahí es donde muchas ocasiones se llegan a solapar todos estos factores de riesgo que pueden tener una consecuencia para el neurodesarrollo, ¿no? Entonces es muy importante que todas estas personas, todos estos bebés que han nacido bajo este tipo de condiciones, siempre, si empiezan a presentar un sinnúmero de complicaciones y se va viendo en los controles que les están haciendo que existen malformaciones de por sí en otros órganos, es muy importante ya no ir pensando que el problema del nacimiento, que una asfixia perinatal, que un sufrimiento fetal, es el responsable de esta alteración dentro del sistema nervioso central. Y justamente, como bien tú mencionas, tuvimos este caso contigo que tenía un diagnóstico de una parálisis cerebral infantil, tuvo en realidad un parto en el cual todo apuntaba hacia ello, pero también tenía otras complicaciones y otras alteraciones en otros órganos. Finalmente, tras el estudio genético que le hicimos, logramos determinar un síndrome que se llama síndrome de Euclain, que tiene una incidencia de menos de 1 por cada 1 millón de habitantes. Entonces son condiciones extremadamente raras, muy poco frecuentes, y dentro de ello pues es poco probable que los pediatras en este caso o los médicos de familia que van haciendo el seguimiento se puedan percatar de que existe algo más. Siempre en las valoraciones que hacemos en la parte genética preguntamos también toda esta parte de la parte prenatal, la parte perinatal, pero también la cuestión de antecedentes familiares, el hecho de que si son consanguíneos o no, ya que todo ello puede incrementar y aumentar el riesgo para el desarrollo o la presencia de ciertos síndromes genéticos. No todos los síndromes genéticos o condiciones genéticas son heredadas. En el caso del paciente que tú mencionaste, era propio del paciente, el papá y la mamá de este paciente pues no tenían esta condición, fue algo nuevo, algo que en genética se llaman mutaciones nuevas o de novo, en las que no necesariamente tiene que estar uno de los dos padres afectados. Entonces siempre es importante el diagnóstico porque ello indica mucho de cómo va a ser el manejo, ¿no? En ocasiones se puede tardar y puede haber estas cuestiones de ir de médico en médico sin que se puedan dar las soluciones específicas y adecuadas para el tipo de condición que estamos tratando, justamente porque si no tenemos un diagnóstico claro no podemos establecer un plan terapéutico para poder hacer la mejor terapia que pongamos y tengamos disponible en la actualidad.
Y ahí caemos en la cuestión del diagnóstico. ¿Qué herramientas diagnósticas se tiene a día de hoy dentro de la urología pediátrica para poder hacer estas evaluaciones, las clasificaciones? Y esto pues obviamente después da la pauta para qué tipo de tratamiento se deba realizar. No todos los tratamientos son iguales para la vejiga neurogénica. Ok, sí, efectivamente, como ya hemos venido hablando, nuestros métodos diagnósticos, una vez que tenemos una historia clínica clara, hemos examinado al bebé. Aquí quiero hacer un paréntesis, si me lo permites, Boris. Sí. Hay niños que a veces nacen solo con un bultito en la parte de atrás de la espalda, que son lipomeningoceles o lipomielomenigoceles, o sea que no nacieron abiertos la espaldita, entonces están observando hasta cierto momento en el que ya deciden realizar la cirugía el médico neurocirujano pediatra, y ahí es cuando empieza a pedir valoraciones por todos los especialistas, o sea, por urología, por pediatría, etcétera, nefrología, dependiendo de cada caso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos a este paciente ya con todo esto de aquí, con todos sus antecedentes que son desde, si ustedes se fijan, desde el embarazo. O sea, una mujer embarazada que tiene un defecto congénito su bebé puede ya consultar al urólogo pediatra. O sea, son cosas que se tienen que ir llevando de la mano. El otro punto es, una vez que eso es un eco prenatal, ahí se diagnostican todas estas patologías. Y después de eso, ya cuando el bebé nace, igual hacemos un eco, que se acuerdan que les dije que es el primerito que tenemos que hacer. Después hacemos una uretrocisto, dependiendo de la ecografía, y si depende de la ecografía, el estudio urodinámico, que es básico también, porque ese me ayuda a hacer la clasificación que comentamos hace un momento, que cómo se clasifica. Y dependiendo de todos sus resultados, dependiendo de los años, porque a veces ya vienen niños con muchos años, que ya han tenido muchas infecciones, etcétera. Pues para ver cómo está su función renal, cómo está funcionando un riñón derecho, el izquierdo, etcétera, tenemos que hacer lo que se denomina una gamografía renal. Esa es la que me ayuda a ver la captación de cada riñón, cómo está realmente y cuál es la proporción, porque acordémonos que son dos órganos, el derecho y el izquierdo, riñón derecho, riñón izquierdo. Cada uno debe funcionar 50% cada uno para llegar a un 100%, que es el 100% de su funcionalidad renal. Como les dije, esto va de la mano con el nefrólogo pediatra, como si tiene muchas infecciones, el infectólogo pediatra, o sea, son todo un equipo pediátrico para este tipo de pacientes. Y si tenemos asociado a otros tipos de malformaciones o padres en edad reproductiva, pues efectivamente tienen que ir a la cita con el genetista para que puedan determinar si fue una mutación de novo, como ya nos comentó Boris, o si es una situación que se ha estado repitiendo y previamente no se diagnosticó. Una vez que hemos hecho el diagnóstico y tenemos el diagnóstico en sí, ¿qué tratamientos tenemos en general a nivel mundial y con cuál de ellos pues contamos aquí en nuestro país para poder hacer un tratamiento a todos estos pacientes? Bueno, el tratamiento básico que se hace en cualquier lugar del mundo es el cateterismo linfointermitente, que es ayudar a vaciar la vejiga, que es lo que les decía, introducir la sonda, permitir que se vacíe, botar esa sonda y así cada 3 horas. Dependiendo de cómo vaya la vejiga, a veces se requiere hacer ampliaciones vesicales. Esto se hace aquí o en cualquier otro lugar del mundo. El tema del trasplante renal también lo hacemos acá. El donante vivo, que es por ejemplo es un niño de 8 años, empezó con insuficiencia renal, pero no queremos que pase este niño por todo el tema de la diálisis, etcétera, y esperar a que sea compatible. Entonces uno de los dos padres o algún familiar directo, después de estudios de hisocompatibilidad, puede donar ese riñón. Pongamos el ejemplo que el papá o la mamá es la que dona, eso se trasplanta en el niño y el niño termina de desarrollarse correctamente, o sea, alcanza su talla diana, que es la talla diana, es la talla que hereda mamá y papá para su hijo o hija, ¿sí? Entonces son situaciones que sí se pueden evitar. Aquí en nuestro país sí se está haciendo trasplante renal, creo que el 90% es de carácter cadavérico, o sea que viene de un donante que ya falleció, y eso es algo gracias a todas las personas que donan esos órganos, es algo muy loable, es algo que se puede reconocer públicamente, porque es perder un ser querido, pero ese ser querido deja y puede transformar la vida de muchas personas, donar sus riñones, su hígado, pues algo muy muy bueno para esto, ¿sí? Y esto lo hace generalmente, cualquier lugar donde se haga la donación y trasplante está regido en nuestro país por leyes, y estas leyes generalmente están vistas por el INTOT. Entonces cada uno de ellos ve, ok, este niño necesita, pues siempre va a ser la prioridad del paciente pediátrico. Entonces el riñón va a hacer eso. Hay criterios, hay muchos criterios que dicen, ok, es menor de tal edad, va el riñoncito para la parte pediátrica.
Y en la parte privada también se hace el tema del donante vivo. O sea, si mi hijo tiene esto y tengo las posibilidades, hago esa situación específica para que mi hijo pueda desarrollarse correctamente a pesar de tener este tipo de patología. A ver, el trasplante renal no es solamente por la vejiga neurogénica, sí, es el 90% de las causas, pero también hay enfermedades de los riñoncitos, como es el riñón poliquístico. O sea, nació con los riñones, pero estos riñoncitos, en vez de tener una función adecuada, tienen múltiples quistes, ¿sí? Y no funciona adecuadamente. O muchos niños que nacieron con un solo riñoncito y ese único riñoncito está dilatado. Se lo opera, se trata de que viva lo más posible, viva entre comillas, porque tiene que estar derivado o alguna cirugía específica para que ese riñón avance lo más posible mientras el niño va creciendo. Pero este riñón muchas veces les avanza, entre comillas, hasta los 6-7 años y luego ya tiene que hacerse una donación de los padres. Entonces aquí es una educación hacia la comunidad también a través de este espacio. ¿Por qué? Porque todos podemos dar vida a pesar de que ya no estemos en esta vida. O sea, podemos donar nuestros órganos para que otras personas que están necesitando pues se beneficien de ellos. Cuando hay esta cuestión, justamente ahora que estás hablando de la donación de órganos, en este caso del tema del riñón, ¿desde qué edad se puede hacer un trasplante del riñón? Y a veces las personas siempre suelen mencionar, si es un niño el que va a recibir el riñón, tiene que ser de otra persona de la misma edad, puede ser de una persona del adulto. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, por favor, para que tengan conocimiento? Efectivamente, gracias por esa pregunta, es súper importante, porque a ver, hay ciertos criterios en los que podemos ya empezar a la donación. El niño, el criterio que tiene que tener son 10 kilos, y quizás muchas personas que están en diálisis saben que llegar a esos 10 kilos cuesta muchísimo, porque el niño tiene infecciones, tiene diálisis, tiene esto, y todas las cosas que tienen que tomar son muchos medicamentos para tratar de mantener una homeostasis adecuada. Entonces, 10 kilos en términos generales, ¿qué edad es? Aproximadamente 2 años, ¿sí? Pero hay veces hay niños de 8 o 9 años que no llegan a ese peso. Un donante cadavérico generalmente es un adulto, ¿sí? De cualquier edad. Hay una edad específica, menos de 35 años, como les decía, va hacia la parte pediátrica. Porque el riñón, más o menos para que ustedes tengan una idea, si hacen un puñito, es más o menos, ese es el tamaño del riñón que tienen, y eso tiene que dar aquí en la fosa ilíaca, o sea, aquí en este huequito. Ahí es donde se pone el riñoncito donado. Entonces por eso es lo mínimo que el niño tiene que tener esa situación específica de ese peso. Hay países como España, que es donde me formé también haciendo trasplante renal, que sí se hacía de menor edad. Pero claro, ahí tenemos mucha más practicidad. ¿Qué significa eso? Que no esperamos que el niño esté mucho tiempo en diálisis para que llegue a toda esta patología, sino es un niño que de repente cayó en esa situación y los papás donan ese riñón. Entonces imagínense, los papás tendrán 35, 40, 45 años y el niño 7, 8, 6 años, la edad que sea, pero tienen un peso adecuado, 35, 27, 28 kilos, en la que ya pueden recibir ese riñón. ¿Sí? Entonces, en realidad, más que de la edad, depende del peso, pero sí se puede hacer. Y yo creo que en nuestro país poco a poco iremos fomentando más el tema de la donación y saber que ustedes como papás, como futuros papás, tienen que cuidarse, porque nadie está libre de esta situación, para, si es que necesitan, poder donar a su hijo o hija. Dentro del tratamiento, existen medicamentos que se pueden dar o tratar, con medicamentos se pueden tratar la cuestión de la vejiga neurogénica. Es combinado el tratamiento farmacológico con el tratamiento quirúrgico, o en dependencia del caso nos podemos quedar netamente con la cuestión de el cateterismo más un tratamiento farmacológico y esperar que mejore, o todos van a evolucionar a largo plazo a un tratamiento quirúrgico. Bueno, ahí es una buena pregunta. Si hacemos un tratamiento proactivo, ¿qué significa el tratamiento proactivo? Que está ya dándose hace muchos años a nivel de lo que son las guías europeas y americanas de urología pediátrica, es que empezamos el cateterismo desde muy niños. Podemos hacer eso, más la combinación de tratamiento farmacológico, como el más común de todos y conocido por todos, la oxibutinina, que es un anticolinérgico. Esto me puede ayudar a mantener mucho tiempo una vejiga capaz de vaciarse correctamente, combinado con el cateterismo. Y tengo menos ampliaciones vesicales, que es justo lo que se ha ido viendo. Mientras mantenga un tratamiento médico adecuado, voy a prolongar el tiempo de que pueda hacerlo. Y en algún momento tendré que hacerlo, sí, pero mientras más lo alargue es mejor. O sea,
¿Qué significa eso? Que si hago un tratamiento correcto puedo llegar a un 10% de todos los niños a hacer una ampliación vesical. Y esto no lo digo yo, está escrito en muchas guías y por eso es que les digo, la importancia radica en tener un adecuado tratamiento. Desde que, decir a los papás desde que están intraútero, tengo un diagnóstico prenatal, desde ese momento tengo que empezar a educarme qué es una vejiga neurogénica, tengo que empezar a ver, porque a veces en la primera visita decir, ¿sabe qué? Su bebé tiene vejiga neurogénica, es como que, ¿y eso qué es? Es un shock para el papá, la mamá, para la familia, que quizás muchos de esos, como todos sabemos, cuando recibimos malas noticias, lo primero que hacemos es decir, esto no me está pasando a mí, empezamos con la negación. Pero a la larga ellos se dan cuenta de que efectivamente es cierto lo que el médico les está diciendo y pueden finalmente acceder y ver que su hijo o hija va a ir mejorando y que puede tener una vida normal, que esa es la parte que más nos influye en este tipo de tratamientos. Cuando hablamos de la parte quirúrgica, puede, por ejemplo, cuando hay los desórdenes de la diferenciación sexual y están haciendo cirugías o hay estas hipospadias, ¿puede una cirugía más realizada llevar a una vejiga neurogénica o netamente esperaríamos que sea alguna cuestión de la parte de la columna, de la médula o del sistema nervioso central? Es una buena pregunta porque, por ejemplo, la malformación anorrectal se caracteriza, son altas, que están muy muy arriba, que no llegaron hasta abajo, o un mal desarrollo de sacro, eso me va a llevar a vejiga neurogénica, ¿sí? Un tema específico de que haya alguna situación, que hayan lesionado el cuello vesical, puede quedarse incompetente, quiere decir, que esté orinando todo el tiempo. Eso llevarme a futuro sí puede hacerlo. Al igual que hablábamos de las adquiridas, hay pacientes que por algunas circunstancias o accidente de tránsito o disparos o alguna cosa específica a nivel de columna se quedan sin movilidad a nivel de sus piernas, ¿sí? Esto no es que inmediatamente van a perder la capacidad de hacer pipí, no, porque ellos ya lo tenían desarrollado. Pero si no se vacían correctamente y empiezan a hacer maniobras de Credé, que es esto, que se aplastan la vejiga para orinar, pues ahí estamos hablando de una vejiga que no se está vaciando correctamente, ¿sí? Entonces, si usamos silla de ruedas y no estoy orinando correctamente, pues tengo que pensar muy bien a ver si no estoy dañando ya mis riñoncitos. Y para eso también hay médicos en la parte de urología de adultos que se dedican específicamente a la parte neurológica de la vejiga, ¿sí? Entonces sí te pueden guiar. Si esto lo adquiriste por alguna situación específica que pasó en la vida, pues también puedes hacerte ver por temas de esta situación, ¿sí? Hay muchos pacientes que no pueden cateterizarse por el pene o por la uretra femenina porque están muy gorditos, porque acuérdate lo que nos decía Boris, se asocian a otras malformaciones. Entonces hay pacientes que no pueden separar sus piernitas porque hay malformaciones a nivel de su caderita también. Entonces muchos pacientes se hacen una cirugía que se llama Mitrofanov. ¿Qué es esto? Un tubito que se conecta desde el ombligo hacia la vejiga para que sea más fácil el tema de cateterizarse y vaciar su vejiga. Entonces hay muchas cosas que se pueden proponer a estos pacientes. Nuevamente, nuestro objetivo número 1 es cuidar el riñón. Los dos mejor. Justamente. Si hablamos ya de la parte, le han hecho cirugías, tiene algunas cirugías, ¿qué complicaciones se puede esperar de justamente todos estos procedimientos quirúrgicos? Y si hay personas en quienes ya están experimentando este tipo de complicaciones, ¿qué opciones tendríamos para justamente poder mejorar? Ya, a ver, dentro de vejiga neurogénica las más comunes, como les decía, es el Mitrofanov, la otra es la derivación porque tampoco pueden hacer popón, y el reimplante ureteral y la ampliación vesical. Absolutamente todas las cirugías tienen riesgos y pueden suceder cosas a futuro. Si se hace ampliación vesical puede empezar a formar cálculos, ¿sí? Pero eso depende mucho también de cómo los papitos hagan los lavados vesicales, hagan el vaciado de la orinita y los controles, porque un niño con ampliación vesical depende de qué se utilizó para ampliar la vejiga, colon o intestino. Se hacen controles periódicos, no solo de verles así, sino a través de la cistoscopía, ver las características de la mucosa, porque tienen un riesgo de desarrollar cáncer, ¿sí? Entonces necesitamos el paciente ser seguido paulatinamente. Como les dije, existen protocolos y depende en qué fase esté el paciente para aplicar tal o cual protocolo dentro de esa patología de ese niño o de esa persona que ya llegan, porque a veces llegan ya adolescentes.
que no han querido hacerse atender previamente, o llevamos correctamente al niño y llega a la adolescencia donde no quieren hacer absolutamente nada, no se quieren sondar, no quieren hacer absolutamente nada y empiezan a haber complicaciones como son infecciones de orina, ¿sí? Entonces ahí radica la importancia de la educación desde la parte prenatal. Ahora en la casa, los papás, ¿qué cuidados deberían tener si ya tienen el diagnóstico y les están haciendo el tratamiento? ¿Con qué frecuencia deberían acudir a urología pediátrica para que sean evaluados? Sobre todo porque hay muchos pacientes, ¿no? Y muchos tanto que son congénitos, como los defectos de cierre del tubo neural o ciertos síndromes genéticos, pero también estas cuestiones adquiridas, como tú bien mencionabas, todas las personas que por obvias circunstancias tienen alguna lesión a nivel medular, es uno de los factores de riesgo para que a largo plazo termine siendo una vejiga neurogénica. ¿Cómo los papás pueden cuidar desde la casa para facilitar y mejorar mucho más el manejo y la calidad de vida de estos pacientes? Ya. Es importante porque realmente el niño depende al 100% del papá o del cuidador o cuidadora. Entonces, ¿qué se hace? Explicarles cómo hacer el cateterismo correctamente. Entonces, una vez que ya los papitos aprenden, uno se retira la profilaxis que se denomina, que es para que no se infecten, y continúan haciendo el cateterismo. Tengo muchos pacientes que definitivamente ya no están con profilaxis, pero hay otros que aún no están, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen la destreza, por llamarlo de alguna manera, o el tiempo suficiente para poder determinar cómo hacer el cateterismo de manera correcta. ¿Cada qué tiempo se debe controlar a estos pacientes? Según todas las guías que hemos revisado, es cada mes. Cada mes tengo que ver al paciente cómo está, porque dependiendo del grupo etario hay ciertas cosas que tengo que ir solicitando. Como les dije, es una situación que va evolucionando según va creciendo el paciente. Es paulatino, no es que ya nació con vejiga neurogénica y así que se quedó. No, la vejiga neurogénica va evolucionando, va cambiando según va cambiando el paciente, ¿sí? Y acordémonos que lo que les decía, si no tengo una adecuada evacuación de la materia fecal, pues eso también me va a predisponer a infecciones, etc. Entonces es un manejo en conjunto de todo esto. Las infecciones son una de las complicaciones frecuentes que tú mencionabas, y es importante también ahí la otra especialidad que es la parte de infectología, ¿no? Uh-huh. Muchas ocasiones esto puede estar atado a ciertos síndromes o condiciones, como tú dices, la cuestión de la incontinencia fecal Uh-huh. que puede llevarlo. ¿Qué tan frecuente es que no se pueden darle cirugías por esta cuestión, o es primero siempre manejar las dos cirugías al mismo tiempo, o primero hacer la cirugía o el manejo de la incontinencia fecal para poder abordar la parte urológica? No, tiene que ser a la par, ¿sí? ¿Por qué? Porque si soluciono una cosa y dejo la otra sin solucionar, va a repercutir. Entonces, si un niño no puede evacuar correctamente, pues ya está el gastropediatra para que pueda enseñarles. Si es que a veces sobrepasa eso, se maneja el tema de los enemas, de las evacuaciones, que eso se hace una sola vez al día y el niño está limpio todo el día para que evite escurrimiento de heces. Es una de las cosas que es bastante común en esta patología. Y creo que es una de las cosas por las que más sufren los pacientes el tema este denominado bullying o el maltrato escolar por los otros compañeros. Precisamente es esto, que los niños se escurren sin sentir y sin tener esa, o sea, necesito ir al baño para evacuarlo. Simplemente tienen accidentes y manchan su interior, su ropita, y eso produce el rechazo de sus compañeros. Entonces, en realidad, si ustedes ven todo el contexto, es un contexto bastante duro para el paciente que tiene esta patología. Y como les digo, esto puede ser bien llevado desde el principio. O sea, si hacemos una adecuada educación a los cuidadores o padres de familia, pues el paciente va a evitar hacer todo esto, evitar infecciones, evitar de que su vejiga siga dañándose, porque una vez que la vejiga, de tanto esfuerzo que hace, empieza a transformarse sus células, que son elásticas, en algo, en material duro de fibrina, empiezas a ver trabéculas cuando usted hace la cistoscopia y la mira, pues ya no tiene retroceso. Entonces ahí se hace el tema de la ampliación vesical. Hay otros lugares en los que se hace el reemplazo de la vejiga por otra vejiga, pero eso aún no lo tenemos acá. Esta cirugía, como tú bien dices, cuando hay ya este daño y puede haber ahí depósito o generación de tejido fibroso que ya no es elástico,
¿Cuál lleva mejor pronóstico? ¿La ampliación vesical, el trasplante o el cambio? ¿Y qué dato nos diría, preferible hacemos una ampliación o mejor nos vamos si es que hubiese también acá por un cambio de vejiga? ¿Y este cambio de vejiga de dónde vendría? Es de donante igual. Pero hay ingeniería tisular que también está haciéndose para poder hacer esto, pero al momento en nuestro país contamos con el tema de la ampliación vesical. Como les digo, hay menos porque hace muchos años atrás que veíamos la literatura había muchas ampliaciones vesicales, ¿sí? Pero no había tratamiento. Entonces, al iniciar el tratamiento, y esto se ha visto en muchos estudios, hemos visto que las ampliaciones han disminuido y por ende las complicaciones que vienen con las ampliaciones, ¿sí? Entonces, es algo muy importante el hacerlo de manera adecuada. ¿Qué es lo mejor? Pues que no se dañe la vejiga. Eso es lo mejor en realidad. Y para que no se dañe la vejiga tenemos que tener un tratamiento desde prenatal. Pero si ya se nos dañó la vejiga, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tratar de que siga dañándose con el adecuado tratamiento. Porque sí hay cómo tratar de evitar llegar a eso. A veces hay momentos en que ya no puede más porque esa vejiga es literal un cono. Normalmente es un óvalo, así como un circulito. Pero ya se empieza a hacer como un árbol, literal, un triángulo. Entonces ya no tiene la capacidad y esto lleno de trabéculas, pues ahí, por más medicación que pongamos y todo lo que hagamos, y a veces muchos papitos se niegan, no quieren hacer la ampliación vesical, pero lo único que hacemos es prolongar el tiempo y lamentablemente pues perjudicar a los riñones de ese paciente. Muchas ocasiones por el temor a la cirugía, y dentro de ello viene la información que se brinda también, ¿no? Que siempre tiene que ser la más adecuada, dando justamente esa seguridad y esa confianza para que los papás puedan tomar estas decisiones. Cuando hablamos de ampliación vesical, ¿cuántos procedimientos? ¿Cómo es este procedimiento de la ampliación vesical? ¿Cuánto demoraría? ¿Es una intervención? ¿Son varias intervenciones? ¿Y qué tiempo es la recuperación? Si es que se llega a eso, porque lo ideal, como bien menciona, siempre es evitar llegar a ese punto, dando tratamientos tempranos, o sea, alguna intervención temprana y adecuada. Ok. Bueno, la ampliación vesical es una cirugía que toma su tiempo, tiene ciertos criterios que se tienen que cumplir en todos los estudios que les mencioné previamente, como es el estudio aerodinámico, la cistoscopía, se hace una cistoscopía, en pocas palabras, de lo que está chiquitita la vejiga, se amplía la vejiga con un poco de intestino y eso hace que aumente la capacidad vesical. Eso a qué nos obliga a posterior en la recuperación que tú me decías, son más o menos unos 21 días aproximados. El cateterismo tiene que ser perfecto, o sea, ya tendremos que en ese momento ya tener un cateterismo intermitente de manera correcta, porque tenemos que sumarle el lavado de la vejiga, ¿sí? Y si no lo vacío correctamente, pues sí tengo riesgo de que se rompa, de que haya cálculos, de que haya sangrado, o sea, hay muchas complicaciones si no lo hago de manera adecuada, ¿sí? Entonces sí es importante el educar correctamente a los papis. Y hay papás que son muy, pero muy comprometidos con la salud de sus hijos, y entonces ahí uno evalúa absolutamente todo eso. La predisposición que tengan los papás también para hacer este cuidado. Sí, porque hay muchos papitos que por más ganas que tengan, el tiempo pues no les da. Y ya para ir terminando y cerrando un poco, ¿cuáles serían resumiendo en general, ¿no? Decíamos que habían o pueden existir causas prenatales, dentro de ellos los cierres o defectos de cierre del tubo neural. Pueden haber estas condiciones como las infecciones, dentro de ello el citomegalovirus como uno de los causantes. Y luego vamos ya al momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, el sufrimiento fetal, las asfixias perinatales, es decir, todas estas condiciones que pueden predisponer para los niños prematuros. Todas son condiciones que van a de uno u otro modo alterar el desarrollo normal de lo que es el sistema nervioso central, y siendo esto pues una de las principales causas del desarrollo de la vejiga neurogénica. Y luego hablábamos de otras más adelante que eran las adquiridas por lesiones que pudiesen ocurrir. Toda lesión de la médula pues indudablemente tiene que tener una evaluación con urología pediátrica si es en la etapa pediátrica, o con urología de los adultos pues si sucede en alguno de ellos, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías o qué elementos
las personas que están del otro lado, que tienen alguna persona con alguna discapacidad, ya sea congénita, sea adquirida, sea genética o no, tú les dirías para que puedan acudir al urólogo? Sí, bueno, como mensajes para casa. Importante, depende de la fase en la que está. Si está embarazada y hay algo que le dijo su ginecólogo, que hay un defecto en la espaldita, hay un defecto en la cabecita, etcétera, es un buen momento para poder consultar con el urólogo pediatra. Si ya nació y nació en algún lugar donde no hay un urólogo pediatra y hay un defecto, porque eso se ve, el bebé nace con la espaldita abierta, es otra situación específica donde ya puedo consultar. Si el bebé, como nos decía Boris, es prematuro o tiene asfixia, que es o sufrimiento fetal, que es algo que les van a decir a ustedes como mamás, su bebé tuvo sufrimiento fetal, pues tiene que ser valorado por urología pediátrica. Si tengo un bebé de más edad, pero que tengo un bultito en la espalda, o que mi bebé se infecta cada momento de vías urinarias, que sale de una y continúa con otra, sale de una y continúa con otra de manera muy continua, pues es un momento también para evaluar, ¿sí? Porque depende del grupo etario para que se manifieste esa patología. Entonces, recomendaciones para casa: cualquiera de estas cosas que presente mi hijo o mi hija, tengo que acudir a urología pediátrica. Acordémonos también de los chequeos continuos que tienen con su pediatra, vacunas, etc. Evitemos tomarlo como normal a situaciones como que el niño no puede orinar o puja para orinar. Son situaciones que a mí como padre me tienen que llamar la atención. ¿Por qué está pujando mi hijo para orinar? ¿Por qué tiene tantas infecciones de vías urinarias? ¿Por qué el chorro de orina de mi bebé no es normal? O sea, es muy chiquito o hace como gotitas al final, ¿sí? Son situaciones que me indican que hay una disfunción en la vejiga del niño, ¿sí? Eso es en cuanto a lo que es vejiga neurogénica, para que ustedes puedan tener una amplia gama de cosas por las cuales ustedes pueden consultar y evitar llegar a situaciones un poco más duras. Muchas gracias. ¿Y ¿dónde te pueden encontrar? Si nos puedes dar tus redes, contactos, por Claro favor. que sí. Muchísimas gracias igual por la invitación. Me pueden ubicar en Urología Pediátrica Ecuador, tanto en Instagram, TikTok o Facebook. Y a nivel de lo que es teléfonos, tenemos el 099-8072-912, que ese es para WhatsApps, y el 099-100-3783, que es el del consultorio. Les agradezco muchísimo. Gracias, Jenny, por estar aquí. Les agradecemos a todas las personas que se dieron su tiempo del otro lado y les invitamos a un nuevo podcast de salud y discapacidad. Muchas gracias.